Gracias por continuar con nosotros. ¿Le han solicitado a usted en alguna ocasión ser fiador? Pues a lo mejor lo ha pensado por ser un familiar o un amigo el que se lo está pidiendo. Y si aún usted lo está considerando, quédese con nosotros, ya que le diremos cuáles serán sus obligaciones financieras si es que accede a ser fiador. Y para hablar de este importante tema está con nosotros Julio Cegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido, Julio, buenas tardes. Gracias, Elida, buenas tardes. Julio, ¿qué consideraciones deberíamos nosotros tener antes de decir sí? Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vayamos a apoyar a alguna persona a la hora de sacar un crédito, porque ser fiador es ser pagador, es decir, la persona que está firmando para servir como garantía de un crédito, a la larga puede convertirse en la persona que va a pagar el crédito, que va a tener que sacar de su bolsillo, de su cartera para pagar el crédito que otra persona pudo haber gozado. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, hay que ser asertivo. De repente habrá personas que nos van a decir, mire, deme la firmita para poder sacar un crédito. Entonces es mejor decir, mire, no tengo las condiciones, no quiero, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Es un derecho que cada persona tiene de decidir si quiere o no quiere ser fiador, pero de repente va a ser mejor decirle que no a una persona que verse en un problema más tarde por esa decisión. ¿Qué obligaciones tiene entonces un fiador, que por lo que tú me estás diciendo es una especie de codeudor? Sí, principalmente en sede mercantil, si el deudor principal no paga su cuenta, la cuota que le corresponde, a quien le pueden llamar y le pueden estar diciendo que pague y le van a caer las cobranzas administrativas, e inclusive puede ser también objeto de embargo en su salario, en su casa, en sus vehículos, puede ser también el fiador. Entonces, como repito, tiene que tener la persona muchísima confianza de la persona que vaya a decidir serle fiador, y no está de más que el fiador le pida también garantías al acreedor principal. Habrá personas que le pueden pedir que firme un título de valor, por ejemplo, o que le ponga una cuenta de ahorro con un plazo para que sirva también como de garantía. Hay muchas cosas que las personas pueden hacer si están pensando ser fiadoras. Julio, si yo soy fiadora, por ejemplo, y la persona que ha adquirido este crédito pierde el trabajo, ¿es una obligación directamente mía ya? Sí, lo que sucede, como decimos, es que el fiador es una garantía más. Es como que yo ponga de prenda una casa o un vehículo, y si se inicia un proceso judicial, lo que va a hacer el acreedor es ejecutar las garantías que existan. Entonces, va a embargar el vehículo, va a embargar la casa, e igual le puede embargar los bienes y el salario del fiador. Julio, por mucha confianza que se tenga con la persona a la que tú decidas ayudarle siéndole fiador, ¿qué podemos hacer si esta persona ha perdido el empleo, pero luego adquirió otro empleo, sin embargo no quiere seguir pagando y te toca a ti? Esto es importante porque cuando decimos que ser fiador es ser pagador y que al fiador le van a tocar de repente asumir esas responsabilidades, no quiere decir también que el fiador se va a quedar con el golpe. Si a un fiador le toca responder de una responsabilidad financiera en algún momento y el deudor principal mejora su situación, obtiene trabajo, obtiene algún bien, el fiador puede demandar después al acreedor como una especie de demanda por subrogación de pago. Pues yo pagué, entonces ese pago ya, yo me vuelvo el acreedor, perdón, en lugar del banco, y yo puedo iniciar un juicio en contra del acreedor principal para recuperar lo que yo he pagado en su nombre. ¿Cuántas veces se puede ser fiador? Mientras la persona tenga disponibilidad en su perfil crediticio, puede ser fiador las veces que quiera. Esto es como preguntar cuántas veces se puede pedir un crédito. Entonces, mientras tú tengas disponibilidad en tus bienes, en tus ingresos, puedes tener la posibilidad de ser fiador. ¿Y qué tipo de ayuda ofrece la Defensoría en estos casos? Bueno, fíjate que hay muchas personas que se acercan a la Defensoría a decir, mire, fíjese que yo he tenido un problema financiero, me despidieron, como tú lo comentabas, o he perdido una cantidad de bienes y tengo estas deudas, ya sea como deudor principal o como fiador. Es importante aclararle a las personas que la Defensoría del Consumidor no es una institución gestora de cobros. Claro. Nosotros no trabajamos para los bancos, no trabajamos para ninguna institución que le esté cobrando a la gente, eso de entrada. Y eso nos lleva también a tener que decirle a las personas que lo sentimos mucho, pero que nosotros no podemos hacer gestiones en sus nombres para obtener planes de pago, por ejemplo. Ese es un trámite que deben hacer las personas directamente con los acreedores. Lo que la Defensoría sí puede hacer es, por ejemplo, facilitarles los contactos que se tienen de algunas entidades financieras o de algunos proveedores de servicios diversos, se les da el contacto para que la persona vaya. Y además se le puede dar una asesoría financiera de cómo puede hacer para administrar de una mejor manera la cantidad de ingresos o de recursos que pueda estar teniendo, y tomar eso como para tratar de ir saliendo de las deudas que se puede tener. ¿Puede una institución financiera embargar a un fiador? Puede embargar a un fiador. Ahora, es importante ver que el tema del embargo ha tenido una modificación en la práctica
de acuerdo al nuevo Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles. Bueno, ya por ejemplo, antes el sueldo era embargable hasta un 20%, pero ahora el sueldo no es embargable si es menos de 2 salarios mínimos. Entonces, si tú ganas muy poco, si tú ganas esa cantidad de dinero, tu sueldo no te lo pueden embargar bajo ninguna circunstancia. Además, los bienes de las casas tampoco se pueden embargar. Antes había una lista que decía, por ejemplo, la cama, las herramientas de trabajo no se pueden embargar. Pero ahora el Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles dice que todo el mobiliario de la casa es inembargable, o sea, los sillones, las mesas, cualquier cantidad de cosas que esté ahí no se puede embargar. Entonces, si una persona está siendo víctima, por ejemplo, de un supuesto embargo, porque eso pasa mucho, que llega algún ejecutor y dice, mire, yo traigo aquí una orden de embargo y vengo con el camión y voy a levantar todos los muebles de su casa. Eso es ilegal. De entrada eso es ilegal, hay que llamar a la policía, si hay policías también, porque habrá agentes que se prestan también a eso, hay que tomarles el ONI, el número que los identifica, y llamar también a las agencias, a los jefes, para que vean qué tipo de actitudes pueden estar tomando estas personas. En el caso de que un fiador quede en una situación de estas complicada a consecuencia de la persona que había obtenido un crédito, por ejemplo, ya su récord crediticio también queda marcado, Julio. Sí, además de las acciones judiciales, ¿verdad? Que si la persona pues gana más de 2 salarios mínimos, sí, puede haber porcentajes del salario que le pueden embargar, pero además de esos efectos civiles, de esos efectos judiciales, también sucede que puede ser reportado en la central de riesgos de la Superintendencia del Sistema Financiero, como en cualquier otra entidad que se dedique a recopilar datos crediticios de la persona. Entonces, el fiador cuyo acreedor no haya pagado y se vea en esa situación y quiera adquirir un crédito a título personal, va a tener el problema porque va a estar reportado en las centrales de riesgo. Bueno, importante saberlo, así que tómelo en cuenta, como ya se lo decía, si es que usted lo está considerando, pues importante tomarlo en consideración. Gracias, Julio, te esperamos la próxima. Bueno, para servirles y recordarles que pueden hacer todas estas consultas también a 910 y pueden aprovechar también la Defensoría Móvil, que hoy, por ejemplo, está en San Pedro Mazaguat. Pueden entrar al www.defensoría.gov.sb para ver las direcciones, los horarios. Es un proyecto, por ejemplo, que esta semana termina el sábado, pero que dentro de otras 2 semanas vamos a tener otro proyecto de Defensoría Móvil. Siempre con el propósito de estar más cercanos a la gente. Gracias, Julio. Para servirles.